Me callaron de la manera más política, pero lo que más me indignó no es el rechazo, sino es que se siga disfrazando de salud algo que sigue siendo una exclusión. Hoy quiero hablarte de una experiencia personal, una de esas que te descoloca, te enfría el cuerpo y al mismo tiempo te recuerda por qué es tan importante seguir haciendo lo que haces. Soy Francela Heikel, psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal. Mi misión es ayudarte a dejar atrás los atracones y también esa lucha constante con la comida, tu cuerpo, la autoexigencia y el perfeccionismo que tantas veces te desgasta. En este espacio encontrarás herramientas prácticas y consejos que te guiarán a construir una relación más libre y respetuosa con la comida, a reconciliarte contigo misma y sobre todo a vivir en calma, aceptándote y amándote sin importar el tamaño de tu cuerpo. Bienvenida a Aprende a Ver Sin Atracones Podcast. Aquí empieza tu transformación. Estaba aquí en mi oficina. De hecho, me llegó un mensaje, un audio, y la frase que me dejó helada fue: muchas gracias, pero en esta ocasión no contaremos con su participación. Me quedé literal con la boca abierta. Sentí este frío incómodo que te recorre el cuerpo cuando algo no solo duele, sino que también te parece injusto, y la verdad me generó mucha sorpresa y molestia, tengo que admitir. Pensé, pero ¿cómo es posible que todo el trabajo de años en esta campaña para concientizar sobre trastornos de la conducta alimentaria con mis colegas, todo lo que hemos construido con respeto, con evidencia, con humanidad, se dejara de lado así nomás? Nada más porque defendimos lo que para nosotros era algo que no había discusión. Tuve muchas ganas de seguir insistiendo, de escribir, de argumentar, de explicar por qué no estaba bien, pero en el fondo sabía que sería hablarle a una estructura ya armada. Una de esas que todo está tan montado que solo te queda decir si participas o no con sus términos y condiciones. Respiré y me dije, ok, France, vas a tener que seguir hablando de estos temas, pero por otros medios. Y por eso aquí estoy, porque este podcast es uno de ellos. Porque lo que más me duele no es que me hayan rechazado a mí o a mi grupo, es ser testigo una vez más de lo profundamente arraigado que sigue estando el estigma del peso. Y lo lamentable que es no tener la voz suficiente ni el poder para combatirlo todavía. Porque no siempre se presenta en forma de burla o de discriminación abierta. A veces viene disfrazado de cuidado, de salud, de buenas intenciones desde las instituciones que nos representan. Y es cuando se sigue partiendo de la idea de que el cuerpo grande es un error que hay que corregir, de que si pesas más de lo esperado, entonces algo anda mal en vos y tenés que ver cómo resolverlo a toda costa, que tenés que cambiar hábitos, bajar de peso, mejorar tu estilo de vida, no por lo que sentís ni por lo que necesitas, sino porque tu cuerpo no entra en la norma. Y claro, es que te lo dicen desde un lenguaje amable. Te hablan de adherencia, te hablan de prevención, pero en el fondo te están diciendo, así como sos, no estás bien, estás fallando, tenés que cambiar. Y eso también es estigma. Y es una forma más elegante, pero igualmente dañina, de decirte tu cuerpo no es válido. Es la misma narrativa que muchas de las mujeres que acompaño me cuentan sobre haber escuchado una y otra vez en la consulta médica, en la escuela, en la familia, con la nutricionista, con la psicóloga, y que realmente les termina calando en lo más profundo. Porque empiezan a creer que merecen menos por tener un cuerpo grande. Y eso no es salud. Eso es exclusión con palabras bonitas.
Y eso lo sé por experiencia clínica. Y sé que puede detonar vergüenza, evasión médica, dietas restrictivas, atracones y trastornos alimentarios. Y es esta la razón por la que jamás me podía quedar callada. Porque aunque no haya insultos, si el mensaje sigue siendo que hay algo que tenés que arreglar, el daño sigue haciendo mella. Bueno, pasaron unos días. Yo seguía todavía con esa mezcla de tristeza y desilusión hasta que me llegó un mensaje, uno de esos que, puña, te devuelve la vida y hace que todo tenga sentido. Era una mujer que había acompañado en el programa Aprende a Vivir Sin Atracones. Ella nos mandó un texto en el WhatsApp que tenemos del grupo. Y ella llegó a mí porque había sufrido muchísimo con la comida, el cuerpo, un montón de dietas y esa sensación de que no encajaba en ningún lado. Y yo tengo que admitir que ella hizo el trabajo, o sea, se animó a sentir lo que dolía, hizo muchos duelos y comenzó poco a poco a mirarse con más compasión, aunque al principio definitivamente no le gustara lo que veía, fue aprendiendo paso a paso a tratarse con mucho más respeto. Entonces nos estaba contando que estaba en un concierto, uno de esos que había esperado y no cabía en la silla. Uf, súper intenso, claro, o sea, duele porque no solo es incómodo tal cual, sino porque el mensaje es claro, o sea, tu cuerpo no pertenece aquí. Y nos dijo esto, antes me hubiera ido y me hubiera quedado callada. Me hubiera seguramente tragado esa incomodidad como tantas veces antes y por esa culpa habría terminado en un atracón, comiéndome en silencio lo que no había podido expresar en palabras. Pero esta vez fue distinto, esta vez no se culpó, no se escondió y desde ese lugar de autorrespeto que fue construyendo sesión a sesión, pidió otra silla. Lo dijo, lo sostuvo y se eligió. ¿Y saben qué? Para sorpresa, le dieron la silla. Una silla más cómoda en un lugar mejor. Y se enteró que no era la única, que a otras personas también les había pasado lo mismo. Y a mí es que esto me alegra porque ese día no solo pidió un asiento, reclamó su lugar y no solo fuera, o sea, literal afuera, sino dentro suyo. Porque cuando decidís tratarte con respeto, cuando dejas de verte como un error, todo lo demás empieza a cambiar. Y sí, eso realmente evitó un atracón, porque no es porque se portó bien, sino porque no necesitó anestesiarse, porque se sostuvo, porque se cuidó, porque su historia ya no era una batalla contra sí misma. Y eso, te lo aseguro, no se logra de la noche a la mañana. Eso es proceso. Eso es un trabajo profundo. Eso es transformar desde la raíz. Y hay algo que realmente me tocó cuando yo oí esta historia. Y es que aunque yo no tenga un cuerpo grande, sí he estado en lugares donde me he sentido sumamente incómoda, sumamente inadecuada. He sentido esa vergüenza de no encajar, de pensar que algo está mal en mí. Y no siempre lo he manejado con tanta habilidad como ella. A veces me he quedado callada. A veces he fingido que no me importa y me lo he hecho creer. A veces nada más me sentí chiquitita, sola, incómoda. Pero otras veces me he animado a hablar, a transitar ese espacio incómodo que es alzar y pedir algo distinto cuando sabes que no estás de acuerdo. Y en esas veces me encontré conmigo porque cuando realmente te animas a hablar, a confrontar, eso que te da tanto miedo, más bien reconectas con vos. Y eso cambia tu forma de vivir, de comer, de sentirte en este mundo. Así que si hoy te sentís fuera de lugar, te quiero decir que sí hay un espacio
que te rechaza, que si hay una silla que no te contiene, no estás sola, no sos el problema y no tenés que cambiar tu cuerpo para merecer respeto. Tenés que empezar poquito a poco a dejar de tratarte como si no lo merecieras, porque sí mereces y sí hay lugar. La transformación conlleva duelos profundos que nos llevan a hacer cosas que alguna vez creímos inimaginables. Pedir otra silla, no tragarte la culpa, decir yo también merezco. Eso para mí es salud. Eso es libertad. Y eso también es aprender a vivir sin atracones. Gracias por estar aquí y sobre todo gracias por seguir eligiéndote incluso cuando cuesta.